con las consecuencias, lo que va a dejar el paro de hoy. Entendemos que no tiene la fuerza que tenía otrora un paro general. En primer lugar, porque ya está, los empleados formales no son todos, la mitad son empleados informales en la Argentina, lamentablemente. Y en segundo lugar, porque hay personajes que están identificados como, digamos, como muy polémicos como mínimo. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, y es un paro del transporte, no general, digamos, de todas las actividades, que no incluye los colectivos. Y eso es fundamental para que la actividad siga medianamente normal, o se pueda ver una cierta actividad normal en industrias, en comercios, y que el efecto que podría tener habitualmente un paro total del transporte puede tener sobre la actividad y sobre la imagen de acatamiento a la medida que se tiene, ¿no? Y además con un acatamiento muy dispar, ya sea en el interior como en el AMBA, ¿no? Esto lo estamos viendo en Capital y en Buenos Aires porque hay trenes, porque hay subtes parados, pero en el interior el efecto es incluso mucho menor, más allá de la falta de conectividad aérea. Pero en la capital, digamos, en las capitales, en las urbes, sí complican, por más que no sea más que paro general de transporte, complica a la industria, ¿no? Hay gente que realmente no puede llegar. Pero sobre todo en el AMBA, porque vos fíjate que en el interior no tenés trenes urbanos en casi ninguna ciudad, ni subte, por supuesto, ninguna. Entonces es mucho menos el impacto que el que tenés en Buenos Aires y alrededores. Sí. Por supuesto que complica, por supuesto que la medida tiene un impacto, pero del otro lado el gobierno puede pararse y decir, bueno, miren, la gente está queriendo trabajar porque no lograron paralizar todo el país como solían hacerlo. Bueno, y ahí la clave fue la UTA, ¿no? La clave fue la UTA porque lo que vimos y lo que vemos, no sé si ustedes tienen imágenes de esta mañana para mostrar las colas que había. O sea, la gente quiere trabajar, claramente, debe trabajar, y vimos unas colas, pero interminables en las paradas de colectivos. Hay mucha gente que ha contado en los medios que ha tardado muchísimo en llegar, esperado un montón que poder subirse al colectivo. O sea que para toda esta gente este paro ha sido realmente dificultoso, Martín. Exactamente, exactamente. Y el gobierno esta imagen te la va a mostrar, si querés, o la va a repetir como una señal de éxito, ¿no? La gente quiere trabajar y los sindicatos no lo dejan. Como hay colectivos, la gente tuvo que ir igual. A veces en un paro en el que no funciona el transporte de ninguna naturaleza, bueno, la gente no va a trabajar directamente, y ya en los comercios, en las fábricas, etcétera, se asume que la gente no va a poder llegar y no se trabaja ese día. Al existir un servicio activo como es el de los colectivos, bueno, la gente tuvo que pasar por esto y tuvo que ir a trabajar, y mostró su vocación de trabajar, porque está claro que la gente quiere trabajar, y eso ha sido siempre así en los días de paro. Depende de si existen o no los medios para poder hacerlo. Recién hablábamos de cómo el gobierno decidió poner su postura en la app Mi Argentina y también en los altavoces de estaciones. Y uno cuando lo ve, esto de si te obligan a parar, que parece el pasado. Sí. Resulta que a Gustavo Carabajal me está contando la cantidad de amenazas que hay, por ejemplo, en una línea de colectivos, ¿no? Donde se les... En la línea 134 que el gobierno habilita para recibir denuncias, son 700... En la línea de... En la línea de teléfono, en esta. Exactamente, en la 134, hasta las 11 habían recibido 753 denuncias por amenazas o agresiones de parte de... o sobre gente que quería ir a trabajar, y los sindicalistas, los delegados, se lo impidieron. De todos modos, es una tasa de denuncias bastante baja, si esto se lo hicieron llegar a casi todos los argentinos, ¿no? Sí, creo que es una tasa baja, es verdad. Hay una cuestión compleja, ¿no? De que el gobierno esté usando canales que tienen datos que son reservados para hacer propaganda, ¿no? A ver, contame, ¿qué es lo que te parece más complejo de todo? Que el gobierno esté usando los canales, un canal como es como la app, la por app ejemplo, de Mi Argentina. Por supuesto, también los altavoces en las estaciones, pero sobre todo la aplicación de Mi Argentina, en lo que
puede ser casi, te diría, una violación, por lo menos al contrato tácito de los datos que uno ofrece cuando se baja una aplicación que además en este caso tiene una función institucional, ¿no? Entiendo perfectamente que es diferente de los carteles de las estaciones de masa, pero en los dos casos a mí me choca, ¿eh? En los dos casos me choca. No digo que uno sea peor que el otro, digo que son dos casos. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández y barra Massa o barra Cristina y todo lo que quieras poner detrás, sí, también usó la aplicación Mi Argentina en algunos casos para difundir información que era muy, te diría, muy fronteriza con la propaganda política. Recién hablábamos con Rodrigo Álvarez de las pérdidas para el país, ¿no? Cuando hay algún tipo de paro que complica la industria, y me parece que en estos momentos cualquiera de estos temas es muy sensible, ¿no? En un momento de la Argentina donde hay recesión, tan apretado. Sí, hay pérdidas, eso está claro. Pero bueno, en parte la función de una huelga ha sido así en la historia de la humanidad, ¿no? Generarle, si querés, pérdida a los capitalistas para defender los reclamos de los trabajadores. Sí, digamos. claro. Hay un poco una lógica que está implícita y que, por supuesto, en un momento de crisis, algunos sindicatos la usan pensando que es un arma que tiene más fuerza, justamente porque hace más daño. No tengo números realmente para poder cuantificarlo, pero no me cabe ninguna duda que esto le genera un impacto a la economía, ¿no? Y el gobierno lo sabe también y está en la dinámica de esa relación entre sindicatos y gobierno, bueno, que de un lado se expongan las pérdidas y del otro lado se tome como un mal necesario. No nos olvidemos de nombrar lo que complica también el transporte de camiones, ¿no? Porque nosotros estamos pensando más en los ciudadanos que viajan, pero cómo se posterga la entrega de mercaderías también. Tenemos una placa que mostramos recién y me interesa que me digas qué sentís cuando ves estas 4 caras, que son las caras del paro de hoy, y que representan a los gremios. Son caras que están hace muchos años, Martín. Sí, algunos más, otros menos, pero sí, claramente son muy simbólicas de lo que hoy es el sindicalismo más duro, más opositor al gobierno, si querés, más vinculado con la trayectoria del kirchnerismo y que bueno, que se han propuesto plantarse como la referencia contra el ajuste en un momento en el que te diría que una mayoría de los caciques sindicales más tradicionales están intentando hacer equilibrio porque ven que el gobierno hoy tiene un apoyo, unas tasas de popularidad que no le permitirían, digamos, salir a enfrentarlo en buenas condiciones. Este sector es el que dice: nosotros vamos a dar la batalla, cueste lo que cueste. Y también tenemos la UTA, que como decíamos, estamos siguiendo la reunión, que hoy no paró. Al no parar, le hizo un gran favor al gobierno al tener colectivos, pero que mañana puede parar. Hay un reclamo salarial que nadie quiere, hasta ahora, nadie quiere escuchar, o que bueno, hoy tendrán que escucharlo, pero nadie quiere resolver. Sí, hacen la distinción, ¿no? De que le están parando a las empresas y no al gobierno. Sí. Diciendo, bueno, por un lado tenés un paro político, por otro lado tenés un paro, si querés, legitimado por un reclamo salarial. No digo que sea cierto o falso ninguno de estos argumentos, pero sí hay una diferenciación en la estrategia de un gremio respecto de los otros. Si se llegara a dar ese paro, mañana va a ser un día tal vez más complicado que el de hoy. Sí, seguramente. Porque muchísima la gente que viaja en colectivos, sobre y todo además acá. Eso, y tiene un impacto nacional mucho mayor para el trabajador común que el del paro de trenes y subte. O sea que hay posibilidades, ¿vos crees, Gaby, que hay posibilidades de que se arregle, que se acuerde a él? Al gobierno le interesa que no haya mañana paro de la UTA. El gobierno manejó toda esta semana la lógica de diferenciar una protesta de la otra y decir, la de hoy es una protesta política, diferenciándose, haciendo el juego este que contamos de hablar de Moyano, hablar de Viró, y el de mañana de decir es una cuestión sindical y meter una reunión hasta último momento, miércoles a la tarde, para intentar conseguir un acuerdo para bajar esa reunión. Insisto en lo que te decía antes, para que se baje el paro de mañana tiene que aparecer plata, y el que puede poner plata en esta lógica es el gobierno. Hay que ver cómo lo maneja. Por eso, justamente, te pregunto, Martín, ¿vos crees que va a poner la plata el gobierno? No sé si va a poner la plata, pero va a hacer todo lo posible
para que, si no es con plata, con alguna promesa, se destrabe el paro. Y yo creo que lo de poner una reunión a última hora tiene mucho que ver con jugar en ese momento con el impacto negativo que puede tener lo que ha pasado hoy durante todo el día, ¿no? Es interesante. Jugarle, digamos, a los sindicatos esa carta de decir, bueno, parate del lado correcto de la vida, digamos. Sí, exactamente. Pero algo tiene que poner sobre la mesa porque evidentemente esos jefes sindicales que están jugando de esta manera, diferenciándose de los más duros, tienen que llevarle algo a sus bases. Bueno, estamos viendo un juego político del gobierno que no vimos en los primeros meses del gobierno de Milei, ¿verdad? Más afinado. Bueno, como todo gobierno se va entrenando y va entrando en un juego un poco más fino, como vos decís, pero creo que sí se mantiene una cierta lógica, que es esta lógica disruptiva del gobierno de decir, bueno, nosotros somos el cambio, nosotros somos lo nuevo y del otro lado lo que tenemos es lo que nos llevó a la decadencia. Y en casi todas las peleas, esta es el recurso discursivo que consigue Milei y que le está dando de éxito por el momento, que es todo el tiempo mostrar lo que está del otro lado como una forma de legitimarse a sí mismo. Hoy también, digamos, hoy por lo que estamos viendo... Clarísimo. Sí. Está clarísimo que también esto lo va a capitalizar, digamos, el gobierno. Al menos es lo que va a intentar. Por supuesto, cuando uno dice que al gobierno le sale bien porque retiene su núcleo duro. De eso hablamos, claro. No se rompe, digamos, ese núcleo de apoyo que tiene. De todos modos, siempre estamos hablando de un gobierno que tiene enfrente un rechazo que también es muy potente, ¿no? Sí. Y que en ese sector que no quiera el gobierno, probablemente el paro sea visto de forma positiva, y ahí está no solo sectorizado políticamente, sino también geográfica, regionalmente, ¿no? Sobre todo en el conurbano, se está viendo que es donde el gobierno tiene más dificultades para crecer y más dificultades para lograr apoyos, porque es donde más se está sintiendo el ajuste. Pero es interesante que lo repitamos y que lo aclaremos. Estamos hablando de quienes apoyan el gobierno, esta imagen que ha remontado Milei, polarizando y mostrando claramente ellos o nosotros, a esta altura, casi todavía sin llegar al año de gobierno, le está resultando al gobierno. A eso nos estamos refiriendo. Sí, claramente. ¿No? Sí, claramente. O sea, el gobierno hoy no está teniendo una fisura en su línea de flotación, y su línea de flotación la podemos definir como ese apoyo que ronda números similares a los que consiguió para llegar al poder. Entonces, mientras esa base que lo votó no esté perforada, el gobierno está ganando la batalla. Lo que no quiere decir que del otro lado no tenga un 40 y pico, 50 o un número muy alto que, muy alto, por supuesto, claro, lo rechaza. ¿Sí? Muy alto de rechazo también. Quiero compartir con vos, Martín, antes de despedirte, y me interesa mucho tu opinión, y con toda la gente que nos está mirando, acaba de hablar el presidente Milei en la Fundación Mediterránea, está en Córdoba, llegó a Córdoba, habló y dijo esto. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Martín, no sé qué decir. Y la verdad que es muy difícil vincular a Alfonsín con la idea de un golpe de Estado y desconocer el rol que tuvo en la consolidación, en la llegada y la consolidación de la democracia en Argentina. No sé, me parece muy difícil validar ese argumento. Sí, claro, a eso me estaba refiriendo, ¿no? No se explica muy bien qué es lo que... Hay una posición... Igual, la idea esa es una idea que hay sectores que la tienen arraigadas, del vínculo entre Alfonsín y Duhalde, de Alfonsín soltarle la mano a De la Rúa. De ahí hablar de golpe de Estado hay
una enorme brecha, pero viene... enorme. No es que se le salió de la cabeza a Milei de la nada, sino que viene de un sector que eso lo viene repitiendo y lo viene diciendo. Yo no sé realmente qué le hace 20 suma, años. Nada. ¿Qué opinas? Nada, dice No, Gaby. sumarle no le suma nada. Nada. Creo que es parte de un relato de seguir dividiendo al radicalismo y de difundir una idea que él habrá comprado, de escucharla mucho, ¿no? Por ahí, de que Alfonsín y Duhalde gestaron esa caída de la Rúa y posteriormente de la convertibilidad. Los hechos fueron que sí, Alfonsín acordó gobernar o cogobernar de alguna manera con Duhalde una vez caído el gobierno de la Rúa, y que Alfonsín le retiró el apoyo en algún momento de la Rúa cuando se estaba derrumbando su gobierno. Ahora, no hay ninguna prueba de que todo eso se haya hecho en complicidad con Duhalde. Duhalde, de hecho, llega a la presidencia después del fracaso de una sucesión de intentos previos del peronismo de quedarse con ese gobierno, ¿no? Vos también pensás que no le suma, ¿verdad? Decir No, para cosas nada, como y de esta. hecho rompe, si él tenía algo positivo, había logrado que se rompa el radicalismo y un sector del radicalismo mostrarse más dialoguista, el que lidera el bloque de Loredo, y hoy tuvieron que salir de Loredo, Teta, Pamela Verasay, de los que fui viendo antes de entrar al aire, que son del bloque los más dialoguistas de diputados radicales, a salir a marcar distancia del presidente. Sí. Yo creo que el gobierno no quiere a ningún dialoguista, no le interesa ningún dialoguismo, ¿no? Eso es lo curioso. Tiene esa posible mayoría a la mano en la Cámara de Diputados, con los que desde el principio llamamos dialoguistas, y él los rechaza todo el tiempo. Él lo que busca es romper esos bloques y, más que dialoguistas, en todo caso incorporar a algunos fieles. Y creo que del radicalismo se ha quedado con algunos que han cruzado esa frontera y que no les interesa defender a Alfonsín. Yo no he escuchado a algunos de los diputados que... Acá tenemos un dialoguista sentado. Sí, está Juan Manuel López, que... Bueno, no, pero es otra cosa. Bueno, no es dialoguista, digamos, Claro. íntimo. No sería un dialoguista íntimo, pero es un opositor que en determinados momentos tiene, como por ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, que es la privatización de aerolíneas, tiene puestas ideas muy comunes con el gobierno y en otras no. Para mí, ¿eso no es dialoguista? Es un dialoguista de los que no no han querido, de los que no les han querido escuchar, me parece. No sos dialoguista entonces. No, yo hablo como con cualquier gobierno y no me engancho con Milei. No me engancho ni con Milei ni con Cristina. O sea, te presentan una ley. ¿Estás de acuerdo, la votás? ¿No estás de acuerdo, no la votás? Y punto, no hay mucho más para hacer. Bueno, fue una ironía, por si acaso digo, la literalidad. Gracias, Martín. Muchas gracias siempre por hablar con nosotros. Dale, un gustazo. Les Un mando un abrazo a placer. todos. Un placer para mí también.